Hola, hola. Te doy la bienvenida a esta charla minimalista en la que tengo el placer de contar con el doctor Nicolás Olea. Con él hablamos de un concepto que son los disruptores endocrinos. Este hombre y su equipo llevan más de 30 años investigando o siendo conscientes de cómo algunos químicos, al entrar en contacto con nuestro organismo, tienen consecuencias a nivel biológico y especialmente consecuencias a nivel hormonal. Y te recuerdo que puedes verla tanto en formato vídeo como en formato audio y que podréis elegir el formato que sea más adecuado a tu tiempo y disponibilidad. Y la tienes todo, tanto las preguntas como el minutaje, dentro de sencillezplena.com/tóxicos. Te mando un abrazo y te deseo una buena charla y que la disfrutes. Pero hay mundos como el textil que están completamente abandonados. En el textil no saben nada. El etiquetado en textil, si el etiquetado en fármacos es bueno, el etiquetado en cosméticos es relativamente interesante, el etiquetado en alimentación es una lucha continua con esas tablas que hay detrás de componentes. Yo siempre enseño una foto del otro día viajando en una compañía aérea que me dieron un sándwich del tamaño de un sándwich de pollo del tamaño de este teléfono con una etiqueta pegada detrás con 86 renglones. Y dije, estará en varios idiomas. Me puse la gafa y estaba solo en castellano. Tenía 86 renglones. Era de pollo y ponía la mitad. Puede contener crustáceos y marisco. Y digo, señorita, no era de pollo, y dice, lea más abajo, que pone pollo, ¿no? Es una información rara porque es abrumadora de la cantidad de componentes que puede tener un sándwich de pollo y no sabes muy bien qué te quieren decir. Si es informarte, imagínate cómo será de problema la información que ahora quieren hacer un semáforo de colores que va por delante del producto y va desde la A hasta la E indicando que A es bueno por el contenido en grasa, hidratos de carbono y proteínas, y la E y la F pues son que son muy malos porque porque engorda, ¿no? Es decir, la información en alimentos es compleja, la información en cosméticos es difícil porque, por ejemplo, no es cuantitativa, es solamente cualitativa. Te dice que tiene agua, que tiene butilparabén, pero no sabe si tiene mucho o poco. Un cosmético con 47 ingredientes, difícilmente una persona de la calle sabe leerlos. Y Es decir, además se están las llegó, fragancias. sí, y bueno, y si aparece la palabra parfum, los españolitos de a pie decimos, mira, el perfume, no. El parfum son la parte no declarada del cosmético, ¿no? Ahora lo haremos de eso. Bueno, pero la información en textiles, ahora mismo, a ver, Lucía, tú tienes ahí tu camiseta, te sacas la etiqueta y dice 75% algodón, 25% viscosa. No sabes lo que es la viscosa, el algodón te suena y dices, ¿y esto será bueno o malo? Pues nosotros publicamos recientemente que los calcetines infantiles para niños menores de 3 años tienen componentes disruptores endocrinos y un revuelo en la Unión Europea. A ver, un revuelo en la Unión Europea por la publicación del Grupo de España que dice que los calcetines tienen bisfenol A. Vamos corriendo a buscar el gran documento que tiene que estar en algún sitio de evaluación del riesgo para la salud de los textiles en Europa. Todavía lo estamos buscando. Ya. Parecería que el gran impacto de textiles, Lucía, es lo que ocurre en las fábricas centralizadas en Indochina. Parecería que lo malo de los textiles está ocurriendo en un país asiático o en la India, sin saber qué significan los textiles que te pones o que le pones a tu niño de 3 años. Fíjate tú si será dramática la situación, que publicamos lo de los textiles y entonces aparecen estos chicos de la tele, los influencers, ¿no? Yo no los sigo porque yo le digo la mejor manera de influenciar a alguien es publicar en revistas de impacto biométrico en inglés, ¿no? Y dice, sí, sí, Olea dice no sé qué de los textiles. Ya ves tú, si hasta con un lavado se habrían ido todos esos contaminantes. Y lo oigo y le digo, a ver, entonces tú sabías que estaban ahí y que se van lavando. Por supuesto no me contesta.
Digo, porque si lo sabía, me deberías de vender la ropa lavada para que se vayan los contaminantes. Es decir, que parece que saben algo. Con un lavado se habrían ido. Digo, tío, pues entonces véndeme la lavada sin esos contaminantes. Es decir, hay toda una serie de desconocimientos, un intento enorme de pensar que todo está bajo control y una experiencia, Lucía, propia que nos dice, no, chicos, las cosas no están bajo control. El 100% de los niños españoles orinan todos los días bisfenol A. Y otra vez los influencers disgustados. Es que Olea dice que los niños mean plástico. ¿Y usted qué mea, doctor? Me dijeron un día. Y digo, pues mire usted, también meo todos los días bisfenol A porque ya me lo he medido. Pero cuando era niño no meaba bisfenol A porque no me habían expuesto mis padres a bisfenol A. Cosa que tú, porque el hombre era joven, sí has sufrido. Has meado bisfenol A desde que naciste. Y las consecuencias ya se ven. Le dije, las consecuencias ya se ven. ¿Nos puedes decir, que a mí esto me sorprendió mucho, nos puedes decir qué es el poliéster, que es algo que hemos normalizado tanto a nivel textil? Mira, es una historia muy interesante, es de los primeros plásticos textiles. Ocurre a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra se queda sin Egipto y sin la India. Ya no hay esclavos, me refiero a países dependientes, que le suministren el algodón que se necesita. Y entonces movilizan a sus químicos, como siempre se hace, a la tecnología. A ver, Lucía, como siempre, la tecnología nos va a sacar de este aprieto. Y entonces, entre los miles de compuestos ensayados, aparece que uno de los que hila muy bien y forma una fibra muy resistente es el poliéster. El poliéster es un derivado del polietileno. Te sonará muy bien el polietileno porque el otro día explotó el etileno en Tarragona, ¿de acuerdo? Ese etileno que hace el extremeño en Tarragona, ese etileno es el que después se hace polietileno, hace poliéster y hace tereftalato, hace PET. Pues bien, aparece la fibra poliéster y el poliéster pues se hace de nueva síntesis a partir de un elemento común, el petróleo, ¿de acuerdo? El poliéster no lo da una planta, como el algodón, ni sale de un árbol, es un derivado del petróleo. Entonces ya todos los europeos nos vestimos de poliéster, de petróleo, y en un momento determinado se ve que una de las formas de ese poliéster, de una enorme utilidad, es en lugar de sacarlo laminado, se saca en forma de poliéster tereftalato, que es el PET. El PET es poliéster o polietileno tereftalato. Y ese tereftalato se utiliza, o ese poliéster tereftalato se utiliza para hacer envases. Se ve que es una de las formas más económicas, más sencillas, con un muy buen aislamiento de oxígeno con el exterior, y aparece todo el mercado de las botellas de PET a partir de los años 80, de tal manera que ahora toda tu agua embotellada, los refrescos, todo va en PET, incluso la leche. Bien, entonces, como el sistema sigue dando vueltas, dice, estamos tirando mucho PET porque las botellas hay que reciclarlas, y de pronto se dan cuenta que el PET, el polietileno tereftalato, se puede reciclar no en nuevas botellas, sino en poliéster, que el poliéster puede ser nuevo, de síntesis, o a partir de botellas. Entonces, la gente y la industria se da cuenta que un tercio aproximadamente de todo el PET de botellas del mercado europeo va a Oriente y vuelve con material reciclado. No para hacer nuevas botellas, sino para hacer poliéster. De tal manera que tú ahora mismo te miras, te ves con mi bata de laboratorio de esta de médico que es de poliéster 100%, y como yo le decía al tipo, digo, esto no pueden ser 4 botellas de refresco de 2 litros. Pues sí, pueden ser fácilmente. Es tal la buena imagen que está dando el poliéster reciclado que algunas marcas de ropa, que me han enseñado a mí gente fina, entendido, llevan marcado en el interior, este anorak corresponde a 10 botellas de poliéster
de PET recicladas o a 40 botellas de PET recicladas. Y te lo enseñan como diciendo, fíjate si soy amigo del medio ambiente que voy vestido de botellas de refresco reciclado. Dice, ¿vale? Entonces, el reciclado significa que la ropa puede venir de las botellas y de esa manera estamos reutilizando eso. Yo lo aprendí eso con los ingenieros y el ingeniero que me lo estaba contando me dice, bueno, mira para otro lado, a la derecha, izquierda, dice, hay un inconveniente. Digo, ¿cuál es el inconveniente? Dice, los aditivos que lleva el textil. Hombre, pero si dice la etiqueta que es 75% poliéster. Dice, sí, pero tiene que llevar un polibromado para que no arda, porque el poliéster arde. Tiene que llevar un perfluorado para que cuando caiga un líquido no moje. Puede llevar metales para darle el color, el antimonio, el cromo, el cobalto. Puede llevar alquilfenoles para que planche bien. Puede llevar bisfenoles porque es para el lavado del algodón. Es decir, textil se ha convertido en un auténtico cóctel químico no evaluado, del cual no sabemos si el problema está cuando lavas la ropa en la lavadora y contaminas el río o cuando tienes a tu niño chupándose el dedo gordo con el calcetín incluido. Cuando publicamos nuestro último trabajo en la mejor revista europea de este asunto, sacamos un lema que se ha hecho ya popular en Europa, en España no, porque aquí estas cosas no llegan, que es "Do not suck your socks", no te comas los calcetines. ¿De acuerdo? Que es no chupes los calcetines. Acuérdate que los calcetines se comen los niños chicos cuando van andando y este zapato se come los calcetines. Pues no te comas los calcetines, porque no saben nada sobre la fiabilidad del textil. Entonces hemos abierto otro frente en donde hay mucho por hacer y sobre todo mucha precaución. Lo que exigimos es precaución, porque el etiquetado no le informa a las madres de si aquello es bueno o malo. Como mucho, a ver, te puedes encontrar una etiqueta de retardante de la llama para asegurarte de que tu ropa no, la ropita de tu niño no va a arder. Y dice, ojalá no sea un polibromado, porque no me interesaría que mi niño esté vestido con un compuesto que es antitiroideo. Ahí te lo voy a decir otra vez. No me gusta que se utilice un compuesto disruptor endocrino para el tiroides en la ropa de mi niño recién nacido. Es que eso no va a pasar. Y yo le digo siempre, ¿eso quién te lo ha dicho? ¿La Virgen de los Desamparados o la Moreneta? El que no va a pasar. Entonces, exigimos una mucho mayor atención. Tanta atención que en febrero, que es mañana, se constituye en Bruselas una comisión del grupo de riesgos emergentes para analizar el trabajo de OLEA y colaboradores que dicen que los calcetines infantiles en España tienen bisfenol A para ver de dónde viene. Yo les digo, ¿ahora me lo vas a decir? Con el dineral que manejas, con lo que tenías que haber informado a priori sobre la seguridad de esos compuestos. El último, te voy a contar porque tienes que saberlo, el último es, y hoy, mañana, antes del día 31 va a salir una nota muy seria, es exposición al plástico de los niños de muy bajo peso en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Lo publicamos el 27 de noviembre en la revista más importante del mundo de salud y medio ambiente, Environmental Health Perspective. Y es un trabajo muy serio, porque cuando tú hablas con unos padres que han tenido un niño 3 meses en la unidad de cuidados intensivos neonatales porque era un prematuro de menos de 1,5 kilos, están muy preocupados sobre el devenir y sobre qué va a pasar con ese niño. Y lo que nosotros le hemos dicho a nuestros compañeros clínicos en esa revista es que los médicos son los primeros en estar avivados, que tienen que saber de los riesgos de la exposición al plástico para los niños de muy bajo peso. Tragan saliva, se sientan y allá ver nuestros compañeros que han firmado el trabajo con nosotros, nos reunimos para ver cómo empiezan a modificar las guías de procedimiento y de práctica clínica
para modificar los procedimientos y disminuir la exposición del plástico en el hospital. Antes de que la administración se lo decida, porque no pueden esperar a que la administración decida. Eso sería impensable, tener que estar ahora esperando a que toda la máquina se ponga en marcha y dentro de 10 años se haya encontrado la evidencia suficiente de exposición para que esto sea un problema. ¿De acuerdo? Entonces, ese es nuestro gran drama, que el tiempo corre en contra nuestra. Es un tema, porque además es el tema del etiquetado, y a mí es algo que me llamó mucha atención, porque yo decía, bueno, pero yo intento comprar 100% algodón, y hacías el ejemplo, ¿no?, de alguien que llevaba en la etiqueta el 100% pura lana, y decía, no, pero es que no es solamente eso, porque si llevas 100% pura lana, Claro. y llueve... Absolutamente. Al día siguiente no te lo puedes poner, se ha convertido en ropa para niños, ¿no? Pega un encogido, sí. ¿Qué es lo que le pasa a la lana? O huele a borrego, o huele como le pasa a esa cosa, de pronto empieza a oler al animal del que procede, ¿no? Es decir, que tiene un tratamiento químico que le da las características excepcionales que tienen los productos, y lo que queremos saber es la seguridad de esos productos. O por lo menos, como tú has dicho muy bien, la identificación por parte del consumidor de qué está comprando. Es decir, en algún momento tendrá que evolucionar el etiquetado a algo más comprensible. Pero, ojo, y eso te lo advierto, no tenemos buenos ejemplos de evolución del etiquetado, porque el etiquetado en alimentos es un fracaso total. No sabes lo que significan 82 componentes en un sándwich de 200 gramos. Cuando quieras te mando la foto. El etiquetado en cosméticos no hay quien lo entienda. Ahora hay esas aplicaciones de móvil que la gente va sacándole fotos a las etiquetas para que el móvil te traduzca si aquello tiene disruptores endocrinos o tiene algún tóxico. Y la verdad, me lo preguntan siempre en todas las conferencias. Digo, pues no sé quién lo ha hecho. Si fuera una aplicación del Estado, con la garantía del Estado, o una aplicación de la Unión Europea, pues le vería la responsabilidad que hay detrás, pero lo mismo tiene una intencionalidad comercial, con que no lo sé. Yeah. ¿De acuerdo? Pero por lo menos la gente reclama esa información. El etiquetado de textiles no existe. Y yo no te digo ya el etiquetado de tu colchón. ¿Qué colchón te vas a comprar? Hay alguna fábrica que hace colchones con ecoetiqueta europea, el ecolabeling, pero no sé si estará en algún país exótico. Lo demás, uno dice, bueno, pues confío que los retardantes del fuego que tiene este colchón sean en baja concentración y de los más actuales, que los eftalatos ablandadores y la parte textil esté controlada, porque va a estar en el cuarto de mi niño durante tiempo, ¿no? O por ejemplo en mobiliario. Te dicen, ojo con los muebles de capa por el formaldehído utilizado en las colas. ¿Sabes cuáles son las grandes recomendaciones del gobierno danés? Hay un documento muy bueno del gobierno danés que se llama Expecting a Baby. Gracias a Dios está en inglés, no está en danés. Esperando un niño. Y yo he tratado de muchas de esas recomendaciones incluirlas en Libérate de Tóxicos. Es decir, traducirlas al castellano. Me he saltado las de la sauna, porque no es muy probable que la gente de Granada o de Almería vayamos a la sauna, pero adaptarlas. Y una de las recomendaciones es, en Esperando un hijo, aparte de lavar la ropa, lavar los juguetes, lavar los peluches, es decir, por lo menos aquello que está adicionado y que no es estructural, quitarlo antes de dárselo al niño, no permitir que el niño desempaquete, porque el que desempaqueta se lo lleva todo. Bueno, una recomendación es no estrenar cosas con el hijo nuevo. Si vas a tener un niño nuevo, agárrate. No estrenes coche, porque el coche es una fuente de compuestos volátiles, de perfluorados, de polibromados y de compuestos que se han adicionado porque son obligatorios ponerlos en la tapicería, en el plástico y en lo que es el interior de tu coche. Es el famoso olor a coche nuevo. Y sobre todo, no le arregles el cuarto a tu hijo. No compres toda una serie de muebles nuevos, de colchón nuevo y de cortinas nuevas y de pintura nueva. Dice, si lo has hecho, asegúrate que está 2 meses aireando, porque es la única mejor manera de que aquello que era volátil y que tú no sabes si está o no está, se vaya.
decir, que hay en algunas ocasiones pues una buena recomendación de utilizar cosas usadas, porque a lo mejor las cosas usadas tienen ya menos de los compuestos, de los contaminantes, pero no lo sabemos bien, no lo sabemos bien y nos gustaría que los que están vendiendo las cosas te dieran esas recomendaciones. O si saben algo, que colaboraran contigo en evitar las exposiciones. Algo, no sé si te voy a contar algo que hago yo. Sí. Yo tengo la suerte, te decía, ¿no? De que mi madre es química y ahora que desde que se ha jubilado, pues se está dedicando a tema de jabones y demás. Entonces, toda la cosmética en mi casa es cosmética do it yourself. Quiere decir que la hemos hecho, sobre todo ella, que es la experta, y yo me dedico a seguir sus pasos o sus orientaciones en este sentido. Este tipo de cosas podría ser algo que la gente podría recuperar o promover. Nosotros, por Pero ejemplo, fíjate hacemos el qué cosa jabón de más la interesante. lavadora, el jabón de en pastilla Absolutamente, para el Lucía. Pero cuerpo. Lucía, Lucía, tú ya lo has dicho. Tiene que ser alguien con 40 años de experiencia profesional. Es decir, una química con conciencia, con experiencia profesional y con interés altruista, es decir, hacer algo mejor, por supuesto que tiene esa capacidad de hacerlo, porque en realidad se necesita un muy importante y muy profundo conocimiento técnico para buscar cuál es el componente, para ir seleccionando aquella reacción química, aquellos constituyentes, aquellos componentes de menor riesgo. Por supuesto que se puede hacer, pero tiene que ser gente con mucha conciencia de qué es lo que quiere hacer. No es todo el mundo. Cada vez hay más en productos de peluquería, en productos de cuidado personal, en productos de limpieza, en productos de cosmética, gente preocupada. Pero en muchas ocasiones tenemos más conocimiento de los que tienen la preocupación que el contacto directo con el productor. Porque el productor puede haberse inspirado en hacer una formulación diferente, diciendo, pero hay una información básica muy interesante de cosas que no deberías de utilizar. Por ejemplo, cuando nos agobiamos más en un proyecto hace ya 10 años que se llamaba EDEN, formaron parte del proyecto un grupo de 2 catedráticos de cosméticos en la Universidad de Zúrich, de farmacología, Walter Lichtensteiger y Margaret Schlumpf, y nos vinieron contando el gran problema de los filtros ultravioletas, fundamentalmente de los parabenos, de los canfenos y de los oxicinamatos, las 3 grandes familias de filtros ultravioletas, por su actividad hormonal, estrogénica y antiandrogénica. Entonces eso te dejaba desangelado diciendo, bueno, entonces nuestros compañeros dermatólogos que están recomendando la protección total a los niños en la playa con compuestos que son hormonalmente activos, y nos dijo, no, hay una buena salida, que serían los filtros físicos de tipo óxido de titanio y dióxido de zinc. Dios. Y entonces cada vez que me preguntaban yo, decía, no, yo levantaba la mano, no, el listo me ha dicho que lo mejor es el óxido de titanio y el dióxido de zinc, que están en el comercio y que son pues filtros. Y ahora resulta que vienen y me cuentan que como tienes mal aspecto, porque te lo eches, parece que te está echando escayola o yeso, Pareces una momia. una momia, ahora lo han formulado en Enano. nanopartículas. Y dicen nanopartículas. Y te vas a los documentos propios de la Unión Europea y te dicen que uno de los grandes riesgos que no está bien evaluado es el devenir de las nanopartículas dentro del organismo humano, que es un riesgo emergente que necesitaría ser estudiado, porque no se sabe si esas nanopartículas se van a absorber por la piel, van a estar en el epitelio intestinal y se van a incorporar dentro del organismo. Es decir, hay como un agujero negro con falta de conocimiento. La falta de conocimiento en manos de algunos es, como no se sabe qué es malo, en manos de otros es, no sabemos que sea bueno. Sé cauto. Entonces, con eso te quiero decir que cualquier conocimiento técnico de un nuevo formulador, de una persona que esté interesada, va a ser muy cauto en que las alternativas a lo que está en el comercio van a ser, como mínimo, tan buenas como las que hay, o mejores. Y eso necesita, pues, todo un aprendizaje y un conocimiento. Si tú me dices que una persona, un químico profesional jubilado, se dedica a reformular,
Dice, hombre, bendito sea porque probablemente tiene un conocimiento muy bueno y sabe leer una receta, sabe leer la composición de algo y sabe que los talatos pueden tener diferentes fórmulas, los parabenos son diferentes los primos hermanos, los bisfenoles A que se sustituyen por el bisfenol S no puede ser una alternativa porque el bisfenol S no está regulado, pero es igualmente tóxico que el bisfenol A, ¿no? Es que ojalá hubiera mucha gente con ese conocimiento profesional que se incorporara en las formulaciones y en la búsqueda de una alternativa, ¿no? Pero no es frecuente. Yo creo que, yo no sé, yo creo creer, quizás tengo un optimismo ahí, no sé, dentro muy fuerte, pero yo quiero creer que cada vez más, que cuando he llamado a marcas concretas para preguntarles si eran conscientes, porque es algo que comentas incluso en el libro, ¿no? Sí. El informarte porque que sea ecológico no quiere decir que las personas estén teniendo en No. cuenta el concepto de los ¿Y cuál es disruptores la respuesta que endocrinos. tienen? Pues en algunos casos, bueno, lo que me ha sorprendido es que siempre me han contestado. A las distintas marcas que Sí, he contactado siempre me han contestado. Y en algunos casos me han dicho que no lo estaban teniendo en cuenta y en otros casos que sí. Entonces, a mí esto sí. me da como, me influye como Mira, un optimismo en relación a las posibilidades. Y yo creo que si yo sola pregunto no pasa nada, pero si 5 más preguntamos, quizás sí que haya posibilidades de que esa marca que ya está produciendo ecológico se plantee también tener en cuenta este tipo de factores que puedan ser importantes. ojalá, ojalá sea así. Yo una de las respuestas que me disgustan, es que me digan que todo está dentro de la legalidad. Cuando preguntas sobre la composición de algo, no se preocupe usted. Todo lo que nosotros hacemos está dentro de la legalidad y de acuerdo a los estándares definidos por la Unión Europea. Y entonces entonces me echo a temblar porque digo, pero si no están enterados del problema que es esto. Está sobre el tapete, pero son incapaces de regular. La Unión Europea está pasando por una fase de parálisis que no te puedes ni imaginar. Le está costando un enorme trabajo superar el escollo de la Comisión. El Parlamento le exige desde el año 2010 a las diferentes comisiones que ha habido que sea más estricta en la regulación de los disruptores endocrinos y la Comisión no hace nada más que mirar para otro lado, sometida a la presión de los lobbies industriales. Y han pasado 10 años completos, a ver, como dicen los niños, 10 años, desde que estaba sobre el tapete de la Unión Europea la regulación de disruptores endocrinos, y todavía la estamos esperando. No se regula nada en función de su capacidad de disruptora endocrina. O se aplica el principio de cautela, que es no tenemos evidencia pero somos buenos, o entra porque sea tóxico para la reproducción o anecdótico en no sé dónde. Pero una regulación estricta de que no quiero este compuesto porque es antitiroideo, todavía lo estamos esperando. Balones fuera, Suecia se enfada con la comisión, los denuncia hasta Estrasburgo, patatí, nuevas elecciones, nuevo cambio de presidente, ahora sí vamos a ser buenos, pero incapaces de regular. Entonces, cuando alguien me dice, todo está dentro de la legalidad, le digo siempre lo mismo, estaría bueno que además de ser venenoso fuera ilegal. ¿De acuerdo? Sí, claro que está dentro de la legalidad y claro que me fío de que tú no quieras envenenar a la gente de forma intencionada, pero estamos convencidos todos de que las restricciones debían ser mucho más estrictas. Es decir, no hay ninguna razón para que España se haya esperado al año 2020 para suprimir el bisfenol A de los tickets cuando Francia lo hizo en noviembre del 13. Eso es puramente gratuito. Eso no ha defendido a ninguna cajera joven manejando kilómetros de eso. Lo peor de todo, Lucía, lo peor de todo, detrás de esa dejadez tendría que haber una responsabilidad clara sobre el seguimiento de las mujeres que se han preñado en esa posición y que han estado expuestas de forma gratuita. De pronto, el 1 de enero del 20 es malo, pero el 31 de diciembre del 19 no había evidencia suficiente. Pero Soceporro, si me ha estado pagando 42 años de investigación que llevo ya en esto, para demostrarte que la evidencia es más que suficiente, para publicarlo y decirte que esto no debería de estar ocurriendo. Ahora clorpirifos en noviembre del 19.
y ahora nos enteramos de que otros van a tener una licencia de más años de exposición porque la evidencia todavía no es suficiente. En otras palabras, debería ser mucho más rápido el sistema, mucho más ágil y mucho más protector de la salud y del medio ambiente. Ahora está de moda, ahora ya por fin, se puede hablar mal en cualquier sitio de los compuestos perfluorados. ¿De acuerdo? Ya se ha abierto la veda, la Unión Europea ha dicho malo, caca, nene caca. En el año 2017, Argelia Castaño, directora nacional del Centro Nacional de Sanidad Ambiental, publicó el mapa de perfluorados en la península ibérica, en población adulta de 18 a 65 años. Si los catalanes tienen más que los vascos, si los vascos menos que los gallegos, si los gallegos más que los extremeños, ¿cuál era el mapa de presencia en sangre de población sana de los compuestos perfluorados, que son pues el recubrimiento de las sartenes, el papel hidrófobo o la ropa aislante? Los perfluorados son conocidos en medicina como obesógenos, compuestos que favorecen, entre otras cosas, la obesidad infantil y en el adulto. Ya se conoce el mecanismo de actuación sobre la diferenciación de los adipocitos. Ya se conoce hasta qué punto del pelo estamos expuestos todos los españolitos. Y ahora ya está sobre la mesa de los órganos de decisión la disminución y la supresión de determinados compuestos perfluorados. A ver, esto ha tardado 20 años. Tío, ¿cuánto? Te lo voy a decir en términos claros. ¿Cuál es la carga de enfermedad actual ligada a tu permisividad? ¿Cuánto has permitido que ocurra sabiendo que esto se veía venir? Nada. ¿Sabes cuál es el lema del país? Pelillos a la mar. Es que no lo sabíamos. ¿Cómo que no lo sabías? Si está publicado desde hace 20 años. Ha alargado hasta el infinito una decisión que tenía que haber sido mucho más temprana, mucho más precoz, mucho más de parte del ciudadano. Y eso es uno detrás de otro, y uno detrás de otro. Entonces, cuando tú me pides, hay que ser optimista porque las cosas están cambiando, joder, tío, un poquito más de celeridad no habría estado mal, ¿no? Porque, Lucía, para algunos el cambio son los 20 años que llevan en el mundo. Para la periodista, Lucía, para la periodista del otro día, son los 23 años que declaraba tener. Y cuando me hizo la cuenta, el otro día en el Congreso Europeo de Endocrinología, me invitan de ponente una persona de la Administración Europea y yo para hablar del tema esto, y se me ocurre poner que desde el año 96, 2006, 2016, son 96, son 23 años, 24 años, digo, que 24 años estamos esperando una legislación estricta. Sí. Que en el año 96 dijimos tenemos un problema. En Weybridge, nos reunimos todos en Weybridge, en Inglaterra, y dijimos, aceptamos el término norteamericano de endocrine disruptors. Esto es un problema ambiental, esto es un problema para la salud humana, necesitamos una política reguladora específica. A ver, Lucía Terol, 24 años han pasado y estamos esperando la política reguladora específica. Y le dices, pero sos sinvergüenza, ¿tú sabes cuántos niños se han expuesto en útero a lo que tú estás esperando regular? A ver, en otras palabras, ¿cuál es la carga de enfermedad atribuible a esas exposiciones? Todo lo que se podría haber prevenido. Claro, imagínate que en la prevención yo estoy equivocado y eso era agua de la fuente y soy un exagerado. Pues la actitud preventiva lo único que habría hecho es que alguien habría dejado de ganar un dinerillo. ¿De acuerdo? Imagínate que es verdad lo que digo y no lo ha hecho nada. Pues tú me dirás cuánta de la infertilidad, cuánto del cáncer de mama, cuánto de la enfermedad prevenible
va a ocurrir debido a estas exposiciones. ¿Sabes quién ha dado el campanazo en este tema? Hay un pediatra que estudió en Harvard y que trabaja en Manhattan, que se llama Leonardo Trasande. Como está muy bien posicionado, porque viene con todo su background de Harvard y la mejor universidad y todo, se ha interesado por disrupción endocrina, es pediatra, ha visto que esto es un problema en el meollo del mundo, que es Manhattan, y entonces, en lugar de hablar como nosotros, así, le ha echado números. Ha sentado a sus amigos y le ha dicho, vamos a ver, esta hipótesis ambiental, ¿cuánto crees tú que tiene de peso en diabetes? Y dicen, un 5%. Y en enfermedad cardiovascular, un 4%. Y en esterilidad, un 7%. Bueno, ha hecho sus números, ha llamado a sus amigos economistas de Harvard y han dicho cuánto vale un 3% de obesidad, un 5% de diabetes o un 6% de enfermedad cardiovascular. Y dice, esto vale 6.000 millones o 600.000, no sé cuánto, ya no sé cuántos millones de dólares. Un número que yo ni siquiera sé ya si es en billones americanos o en billones europeos. Pero esta es la cifra que han dicho las compañías aseguradoras. ¿Estás oyéndome? Eso no lo podemos pagar. Ni siquiera la administración ha tocado el bolsillo de quien tiene que pagar la factura en términos de enfermedad y ha dicho, eso no es asumible. Y es la única manera que hemos visto por el momento de que alguien se interese en ser restrictivo, porque no podemos pagar, en España no, en Europa no, porque como hay un ente superior que está por encima de nosotros, que es el Estado, que lo paga todo, pero el Estado se le van a acabar los fondos, cuando tenga que pagar. Yo siempre digo, imagínate, estaba esta mañana hablando con un tipo que me ha invitado a un curso en una universidad de verano y que es un técnico. Y entonces está convencido de que la tecnología nos va a sacar de los embrollos donde nos ha metido la tecnología. Y yo le digo, no es así, no es así. La salida a la infertilidad no pueden ser las clínicas de reproducción asistida. Digo, en Granada ya hay más clínicas de reproducción asistida que farmacias. Hay una en cada esquina. Porque se ha convertido en una salida airosa hacia adelante de un problema que no tenía que ser un problema, que es la fecundidad. En lugar de que estos compañeros míos que están en esas clínicas se hayan hecho la pregunta de qué es lo que está pasando. ¿Sabes cuál es nuestra hipótesis, Lucía? Para que te quedes sentada para siempre. Nuestra hipótesis de hace 32 años es que las exposiciones tempranas del feto macho y el embrión en el útero de su madre condicionan la mala calidad seminal. Que te enteras cuando tienes 34 años y no preñas a nadie. Eso, según algunos, está relacionado con los pantalones vaqueros, los calzoncillos o las horas que estás sentado delante del ordenador o que te metes el móvil en el bolsillo. Según nosotros, está relacionado con la exposición estrogénica del feto macho durante los 40 días post-fecundación, que era cuando tu madre no sabía que estaba expuesta, ni siquiera preñada. Entonces, ante ese problema de exposiciones inadvertidas en el momento más inoportuno que te van a joder toda la vida, la respuesta de la sociedad tecnificada es, no te preocupes, te vamos a hacer no sé qué, vamos a buscar un espermatocito por donde sea, que vamos a fecundar un óvulo y va a tener un par de criaturas defrosted, como dice Woody Allen, defrosted. Es decir, no puede ser eso. La salida hacia adelante no puede ser la tecnología. Tiene que ser como tú estás proponiendo. La conciencia de la exposición tuya y la de tus hijos. Prevención y Ojalá, educación. claro, ojalá las madres lo supieran y supieran que no pueden jugar a la ruleta rusa con su embarazo. Sus niños van a salir guapos, rubios, con los ojos azules y preciosos. El estándar. Pero no queremos que fracasen como padres cuando tienen 34 años. Y esa exposición de fracaso como padre se está gestando durante la gestación. Esa es nuestra hipótesis de trabajo.
¿Cómo le explica eso a la gente? Ojalá no consiguiéramos, y tú lo consigas, no meterle más miedo a las personas cuando están embarazadas, ni poner más sobre la responsabilidad de una madre joven todo el miedo de sus exposiciones, porque son muy serios. Es decir, hay un asunto malo, que el otro día lo discutíamos con los americanos, que es que los pediatras, pero que los ginecólogos y los obstetras no quieran informar más de esto, está sentada, ¿no? Sí. Para no crear más incertidumbre, agárrate, ¿vale? Crear incertidumbre, estamos de acuerdo, la frase va bien. Y para no pasar información a las mujeres que no van a saber cómo manejarla. De nuevo, de nuevo, de nuevo, cuando tú te creas que ya te habían liberado, mujer, de nuevo viene el macho este a decirte que tú no vas a ser capaz de manejar la información que te van a pasar. De nuevo, otra vez, la mujer a una situación de arrinconamiento, tú no vas a tener, primero te vas a poner nerviosa y de segundo no vas a ser capaz de manejar la información. Como dice Annie, una que yo sigo, una obstetra en Estados Unidos, dice, es el momento de adoptar la actitud de Wonder Woman, que es ponerte de pie delante de tu obstetra, abrir las piernas, poner un brazo en cada cadera, como Wonder Woman, y decirle, mande. Es decir, porque de nuevo otra vez, la mujer no va a saber cómo manejar esta información científica, técnica. Claro que va a saber hacerlo, mucho mejor que tú. Y va a saber exigir que lo que está pasando no debería de haber ocurrido y va a pedir cabezas. ¿De acuerdo? Y va a saber exigir que esto no, esa incertidumbre no es admisible. Es decir, en otras palabras, en mujer tendrá, mujer, peor, ella me regaña, pero madres tendrán que armarse y decir, esta información me corresponde, yo tengo que saberla y yo tengo que saber cómo gestionarla. Y si tú, ministra o ministro, no lo sabes hacer bien, fuera. Y sobre todo, dejar de vivir en el país de la impunidad. Parecería que todo gratis, que no pasa nada. No, 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 no. Es decir, hay un asunto que a mí me duele muchísimo, estoy deseando escribir un artículo de eso, que es el caso del dietiletilvestrol. En todo el mundo, cientos de mujeres fueron tratadas con dietiletilvestrol por la amenaza de aborto. Hay una responsabilidad de toda la clase médica en recuperar a esas madres porque pueden tener mayor riesgo de cáncer de mama o sus hijas mayor riesgo de cáncer de vagina, cáncer de mama o esterilidad. Eso se llama The Action Desk. The Action Desk. Hay Action Desk en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, menos en España. En España está en manos de 4 periodistas que sacaron la noticia en los años 80 y 2 sentencias de la Audiencia de Madrid del año 2002. ¿Cuántas mujeres nacidas antes del año 71, y parece que en España hasta el 78, no pueden haber sido sus madres tratadas con dietiletilvestrol y tener ahora un problema de fertilidad debido a aquello? Es un problema. Con permiso, voy a beber agua. Sí, claro. Mi botellita de cristal con agua del grifo, porque todos los españoles tenemos derecho a que por el agua del grifo salga, a ver, te voy a decir, agua bendita. ¿De acuerdo? Yo A ver, también mira. tengo botellas de cristal y agua del grifo gracias a las indicaciones. Mira, te voy a contar. Un litro, un litro de... No, pero mejor empiezo al principio. Ah, perfecto. Míralo y no pasa nada. Todo ahí no se me ha roto porque el gran miedo es que esto se rompa y que te salte una esquirla y te seccione la yugular y no se ha dado todavía. Te voy a contar. 1000 litros, tú vives en Valencia, 1000 litros de agua del grifo en Valencia valen 2,5 euros.
A ver, atiende, tú que eres de ciencia. 1.000 litros, 2,5 euros. No es posible que en el supermercado te vendan 2 litros a 2,5 euros. Alguien está haciendo Pagamos el el negocio de su envase. vida. Alguien está haciendo el gran negocio de su vida. Y cada vez peor la información continua en los periódicos sobre los peligros del agua del grifo. La semana pasada nos despertamos con los titulares de los periódicos de la prensa nacional diciendo 600 casos de cáncer de vejiga debido al consumo de agua clorada en los grifos en España. Le digo yo, entonces me lo dicen en mi casa, fíjate, el cloro del agua. Tío, 600 casos en 45 millones de habitantes. Es la anécdota, mayor anécdota que hay. Hay 12.000, no, 18.000 casos de cáncer de vejiga en España al año que están ligados al tabaco y a la industria química. Son cabroncete. Di que es el tabaco y la profesión en industria química lo que produce cáncer de vejiga, no la cloración del agua para todos los españoles. Di la realidad de los 18.000 casos que son por culpa de fumar o por culpa de ser un trabajador en un polo químico, no de los 600 casos por beber agua del grifo. Y todos los españoles pasamos diciendo, te lees eso, te vas a la cocina y miras al grifo como diciendo, qué cabroncete. Y entonces Qué eliges comprar cabroncete. agua embotellada. ¡Claro! Te vas al grifo y dices, cuidado que eres cabrón, grifo mío. Tenemos la mayor parte, un instrumento que es inviolable. Yo no he permitido a nadie de mi grupo moverse ni un centímetro fuera de eso, que es que estamos para la gente. Y todo lo que hacemos, lo hacemos. No nos interesa el mecanismo de enfermedad, sino el por qué ocurren las cosas, no cómo ocurren. Y fundamentalmente todo lo que hacemos es con el consentimiento de las personas que nos han dado orina, placenta, leche o sangre. Y en todos los proyectos que hemos estado, y además fíjate que es durísimo, que nos lo dan en Europa y todo, le digo, bueno, es que hay que hacer un consentimiento y esto exige la anonimización de las muestras. ¿Sabes lo que le digo siempre? Digo, como médico, en la vida anonimizaré nada, porque cualquier resultado relevante se lo voy a hacer saber a la persona que ha tenido la generosidad de darme la muestra, para ver qué es lo que hay que cambiar en su vida para disminuir las exposiciones. ¿Qué te creías? ¿Que yo estaba jugando con orinas o con placentas? Tío, estamos hablando de personas. Y si cualquier cosa que identifica es relevante para la salud de ese niño, sus padres lo van a saber, porque lo que hay que cambiar son los hábitos. Es decir, la clave nuestra es que están todos esos influencers, biólogos, químicos, no sé cuánto, no sé qué. Y digo, que no, tío, que estamos hablando de la salud de las personas, que cuando te estoy hablando de algún tema de estos, hay alguien que se ha sentado delante de mí con su niño de 3 años con una leucemia y que vienen absolutamente acongojados porque no saben ni por qué ha ocurrido, ni si le va a ocurrir al resto de los hermanos, ni siquiera saben cuál es su responsabilidad en lo que ha pasado. Y no quieren historia, quieren saber que eso no vuelva a ocurrir. Y si nosotros tenemos una hipótesis ambiental de riesgo, se la vamos a explicar y vamos a ayudarle a que sus hábitos cambien. Y la de sus vecinos. ¿Qué vamos a hacer? Escondernos otra vez. ¿Tú sabes, Lucía Terol, lo que nos costó en el grupo de infancia y medio ambiente que los datos de exposición materno-infantil de mercurio se hayan convertido en ley? Los datos que en noviembre de este año publicó el Estado sobre el desaconsejar el consumo de pescados gordos y viejos para niños menores de 14 años, mujeres embarazadas, mujeres lactantes o mujeres que pretendieran embarazarse por el riesgo de exposición a mercurio y que se han aplicado en noviembre del 19 como recomendaciones generales, vienen de datos generados hace más de 10 años de exposición durante el embarazo a mercurio.
Y es una cantidad de voluntades que hay que mover para que eso al final tenga el Estado la voluntad y tome la conciencia de que eso no es sostenible, de que no pueden comer niños menores de 14 años, te lo digo claramente, atún rojo, ninguna forma de tiburón, desde el cazón a la no sé cuánto, ni lucio, ni peces gordos y viejos, porque tienen mercurio. ¿Sabes lo peor de todo? Que la responsabilidad de ese mercurio ha sido nuestra. Ya. Porque hemos sido nosotros los que hemos sido permisivos para que haya esa contaminación de los océanos y ahora nos vuelva en forma de mercurio. Y en noviembre, en forma de cadmio. El otro día escribía en mi Facebook el científico con bata, de la que salió en la tele, diciéndole a los españoles que no chupáramos las cabezas de los langostinos, justo antes de Navidad. Y entonces te enfrentas a tu cabeza de langostino porque tiene cadmio. Y mira al langostino diciendo, vaya momento de darme la noticia. Cuando sabes que ese cadmio está relacionado con la exposición y la contaminación de las aguas agrícolas con fertilizantes. Y dices, no, esto no debería de haber ocurrido. Y sobre todo la forma en que esa información se está pasando a la población es muy inquietante, ¿no? Te coloca en una situación de inquietud y dice, ¿y esto de dónde vendrá? ¿Y esto cómo ha ocurrido? ¿Y esto por qué me lo dicen ahora? ¿Qué es lo nuevo que está pasando? Entonces, tú tienes mucha responsabilidad en que esa información sea honesta, bien presentada y que acompañe a las cuentagotas que la administración te está dando, porque no te dan explicaciones de dónde viene eso. Yo creo que Bueno. por esto también tu labor es tan importante. Y yo recomiendo encarecidamente, especialmente tu libro, que lo tengo tan subrayado que la verdad es que me ha bloqueado. Tengo un libro electrónico y cuando subrayas un tanto por ciento superior, creo que es al 5 o 10% del libro, te dice has subrayado demasiado. De acuerdo. Sí, y lo recomiendo encarecidamente porque creo que hablas de temas que son complejos, de una forma muy sencilla y con un sentido de humor incluso en algunos momentos que yo creo que hace que vivamos esta situación que es alarmante de una forma que no la vivamos desde el miedo del caos, sino desde la posibilidad y de la conciencia de alguna forma, que yo creo que es la base. Quizá, sí, te lo agradezco así, pero probablemente la clave de ese libro y lo que se pretendía era fundamentalmente informar, hacer un resumen de los 42 años en el tema, pero fundamentalmente inducir a que haya una respuesta, ¿no? La clave es que haya una respuesta y que la respuesta sea organizada, que no te abrume y digas por dónde empiezo, sino que alguien diga, vale, asociación de madres con crianza de niños de 3 años. Esto no puede haber pasado, lo que a Lucía le ha pasado de por vida, que era responsabilidad de Rosa, no puede ser la responsabilidad de otra vez transmitida. Ya tenemos un aprendizaje. Si al final eso tiene que manifestarse en acciones de carácter personal, en la elección del producto, de carácter organizacional, en el asociacionismo para que cambien las cosas y de carácter político para que esto sea una prioridad. Esta es mi prioridad. Nuestra prioridad es esta, no el 5G. Nuestra prioridad es que realmente se haga mucho más estricto, como tú has dicho, el control de las exposiciones. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias porque Lucía. llevas muchos años en esto, hablando de las mismas cosas y sé que a veces da la sensación de que das contra un muro, pero quería también transmitirte que el mensaje llega y que yo lo veo en mi día a día, en mis decisiones personales, pero también en las decisiones dentro del claustro del grupo de personas vinculadas a la escuela donde va nuestro hijo, por ejemplo, y de ahí entiendo que sin tu labor esto no sería posible realmente, porque no tendríamos unas bases científicas que dieran soporte a ideas que si no serían pues volátiles. Sí, probablemente es ese asociacionismo y esa transmisión del mensaje y sobre todo una cosa que nosotros no hemos tenido nunca, que es la estrategia, ¿no? Nunca hemos sabido de estrategia porque parecería que eso estaba ajeno a lo que era. Aquí la estrategia nuestra era conseguir financiación y publicar.
pero ahora, una vez que el conocimiento está, la estrategia pertenece a las personas que sepan cómo desenvolverse, ¿no? Y ahí estáis vosotros.